Buen día, señor Bernard Shiver. Bienvenido a Management Talks. Buenos días o buenas tardes desde Madrid, estimado Dan Robert. Es un placer poder compartir contigo este pequeño espacio hoy. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Señor Bernard, referente al tema que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con pensamiento creativo ejecutivo, quisiéramos iniciar con la siguiente consulta. ¿Cómo define usted el pensamiento creativo y qué lo distingue de otros tipos de pensamiento en un entorno laboral? Si le preguntamos a cualquier persona lo que podría ser la creatividad, lógicamente nos van a responder, a ver, la creatividad, según el diccionario, la RAE, es la capacidad, por ejemplo, de idear o generar ideas originales, soluciones innovadoras y nuevos enfoques a problemas o soluciones. Y aquí sí tenemos que decir que se distingue de otros tipos de pensamiento, como el crítico o el analítico, porque no se limita a seguir esas reglas o normas predefinidas y establecidas o simplemente a evaluar hechos existentes. En lugar de centrarse en lo que ya se conoce, el pensamiento creativo busca explorar un poco lo desconocido, rompiendo paradigmas y abriendo, digamos, nuevas posibilidades a solucionar problemas o generar enfoques un poco distintos. En el entorno laboral, el pensamiento creativo es especialmente valioso para la innovación y para entornos que estamos hoy en día ya quizá tan acostumbrados, entornos VUCA y entornos BANI, ya que nos permite encontrar soluciones diferentes, soluciones únicas frente a estos desafíos y encontrar nuevas oportunidades de mercado. Entonces, claro, a diferencia del pensamiento lógico o el inductivo, que sigue una secuencia clara de causa y efecto, el pensamiento creativo a menudo conecta soluciones o enfoques aparentemente dispares para crear algo nuevo, único y valioso. Es un recurso esencial para la innovación y para el crecimiento empresarial hoy en día. Señor Bernard, ¿cree usted que el tema creativo va a ser uno de los factores diferenciales para el mundo empresarial, competitivo y complejo que se nos está viniendo? Sí, yo creo que sí, porque fíjate, Dan, en la descripción que diste de la entrevista, también decías algunos ejemplos actuales y lo hemos visto como en un principio, esos mamuts, esas ideas que pensábamos, esos modelos de negocio que pensábamos que iban a durar para siempre, se han visto, digamos, obsoletos en muy poco tiempo. Y aquí es donde efectivamente el pensamiento creativo, y si quieres, luego entramos un poco en el tema de los mitos, porque hay que desmitificarlo un poco. Como aquí sí, el pensamiento creativo, si le añadimos el adjetivo ejecutivo y directivo, nos puede abrir puertas para ya no solo la supervivencia, sino realmente para un crecimiento sostenible en el tiempo y una, no ya no solo mejora continua, sino también un poco esa innovación, renovación continua que estamos buscando hoy en día en las empresas. Perfecto, señor Bernard. ¿Por qué es esencial entonces el fomentar la creatividad en los entornos laborales, especialmente en puestos directivos y ejecutivos? Voy a decirte la respuesta breve y luego la ampliación de la respuesta. Es esencial porque la innovación es uno de los motores, motores claves del crecimiento y de la competitividad empresarial. Tenemos por un lado lo que es la calidad y luego, lógicamente, también tenemos la innovación. Y cuando analizamos la relación calidad-precio, hoy en día estamos en entornos mucho más competitivos, con lo cual la calidad se presupone y es donde tenemos que prestarle muchísima más atención a la creatividad, porque esto significa que los directivos, los líderes, los empresarios y también los directivos y los empleados se pueden anticipar a tendencias, pueden identificar nuevas oportunidades de negocio y desarrollar estrategias que diferencien su empresa, su producto, su servicio en el mercado. Esto significa que hemos de aprender a pensar también de manera no convencional.
Y aquí, si me permites un pequeño inciso de mi pasado cuando vestía de verde, nosotros en las fuerzas especiales, sabes que mis inicios profesionales fueron en las fuerzas especiales en la infantería marina norteamericana. Y en aquella época, yo serví en los años 80, estábamos en una encrucijada, en un cruce entre conventional warfare y unconventional warfare. Nos estábamos enfrentando a cambios también en lo que eran las estrategias de lo que es la guerra o los escenarios bélicos convencionales y los escenarios no convencionales. De ahí nos tocó a nosotros también aplicar esta creatividad ejecutiva directiva para poder sobrevivir y también adaptarnos y anticiparnos a esos entornos no convencionales. Y esto es importante para los directivos porque es una manera también de poder inspirar, motivar, alentar a sus equipos a pensar fuera de lo que son los límites habituales, generando un ambiente donde se valoran esas nuevas ideas, esa frescura y se fomenta la experimentación. Lo que nos ha llevado a los seres humanos a donde estamos ahora no solo es la curiosidad, es poner en práctica esa curiosidad y experimentar. Y creo que no hace falta destacar que hoy en día el entorno laboral está en constante cambio, donde la disrupción tecnológica y la globalización son factores claves. Y aquí la creatividad ejecutiva, directiva, nos permite a las empresas, a los directivos, a las personas en general, adaptarnos con mayor agilidad y facilidad a estos retos y aprovechar las oportunidades antes que nuestros competidores. Perfecto, interesante lo que nos acaba de comentar, señor Bernard. ¿Cuáles son esas habilidades clave que los líderes y ejecutivos deben desarrollar para poder potenciar su creatividad? Primero, y perdona que me repita, la curiosidad. Aunque sí sé que la curiosidad mató al gato, en este caso la curiosidad es fundamental porque los impulsa a explorar nuevas ideas, buscar nuevos caminos y a lo que siempre hablamos también, ¿te acuerdas? Hablamos mucho del aprendizaje y la formación continua, la mejora continua, la innovación continua, pues viene también dada por parte de la curiosidad. En segundo lugar, algo ya menos técnico quizá, algo mucho más humano, que es la empatía, ya que permite comprender las necesidades y los deseos, tanto del mercado, es decir, del cliente externo, como, y aquí sí me gusta hacer sobre todo, también del cliente interno, cual les puede inspirar a generar soluciones más creativas que conecten ya no solo emocionalmente con su público, sino esa combinación emocional y también racional y de forma creativa. Y como tercer aspecto, quizá destacar la resiliencia, que es clave para manejar la incertidumbre y superar los fracasos que suelen surgir cuando probamos ideas innovadoras. Y perdona si aquí me dejas otro Perfecto. topic de mi pasado. Muchas personas, sobre todo en Estados Unidos, en el mundo de habla inglesa, conocen uno de los lemas de los marines de Estados Unidos, que es improvise, adapt and overcome. Improvisar, adaptar y superar. Y aquí sí, hemos que destacar que junto con esa habilidad, capacidad creativa, directiva y ejecutiva, va de la mano una capacidad de improvisación que nos permite adaptarnos rápidamente a situaciones cambiantes y tomar decisiones no impulsivas, decisiones creativas, pero también a su vez estratégicas y ejecutivas. Y para esto es fundamental la habilidad de colaboración. Fomentar la colaboración es crucial porque la creatividad como expresión máxima suele ser el resultado de un esfuerzo colectivo y no solo de un esfuerzo individual. Correcto, perfecto, señor Bernard. ¿Cómo se puede entrenar el pensamiento creativo en directivos y líderes para que sea una herramienta estratégica en la toma de decisiones? A ver, aquí yo en teoría quería haber preparado una respuesta rápida,
pero me ha sido imposible porque es un tema que quizás hasta incluso abarque para un podcast entero. Pero sí, podemos decir que el pensamiento creativo se puede aprender y se puede entrenar. No digo se debe, se puede entrenar mediante una combinación de formación académica, teórica, práctica deliberada, intencional y, lógicamente, la adopción de metodologías estructuradas. Y esto, aunque parezca una contradicción, no lo es. Podemos forzar, podemos fomentar la creatividad. Primero es fundamental que los líderes, que las personas comprendan que la creatividad no es solo o principalmente una cuestión de inspiración, sino que es una habilidad que podemos desarrollar a través del aprendizaje y a través de la práctica. Y aquí, por ejemplo, programas enfocados en design thinking, mind mapping, técnicas de resolución creativa de problemas pueden ayudar a construir una base sólida. Y es algo que veo yo, por ejemplo, en los coloquios que facilito dentro de Innovia Behavioral Health. Yo aplico estas metodologías y el incremento de la creatividad ejecutiva, directiva, resolutiva, salta a la vista. Estos métodos permiten a las personas entrenar su capacidad de pensar de manera no lineal. Recordamos, bunny, brittle, anxious, non-linear, incomprehensible, o sea, entornos quebradizos, ansiosos, no lineales e incomprensibles. Hoy en día, más que nunca, debemos aprender a pensar de una manera no lineal y explorar múltiples perspectivas y múltiples soluciones antes de tomar decisiones. Debe ser también un proceso ágil y esto se debe o se da gracias al pensamiento creativo ejecutivo. Aquí los líderes deben de practicarlo activamente en su rutina diaria. Significa la inclusión de descansos, pausas creativas, interrupciones aposta en su agenda, bloquearme espacios de creatividad donde dediquemos tiempo específico a la reflexión, a la generación de ideas y a la búsqueda de enfoques innovadores para los desafíos empresariales. O sea, lo podemos entrenar como un hábito. Y aquí, si me permites, con esto termino, lógicamente, como todo entorno, hablamos que la cultura organizacional es clave y tiene que respaldar esta creatividad, permitiendo a sus miembros aplicar estas habilidades en la toma de decisiones sin temor a ser penalizados por errar. La mejor manera de fomentar la creatividad también es probar y errar, probar y errar, probar y errar, aprender para no caer siempre en el mismo patrón y secuencia de pensamientos. Con la práctica y el apoyo adecuados, el pensamiento creativo se convierte en una herramienta estratégica, ya no solo una herramienta que hace falta cuando nos toca renovar por motivos de mercado una línea de negocio o un producto. No, es una herramienta estratégica que enriquece la capacidad ya no solo de los líderes, sino de todas las personas, de todos los miembros de esa organización y a la propia organización para adaptarse a un entorno cambiante y tomar decisiones más efectivas. Señor Bernard, si ya conocemos que la creatividad es un factor importante y diferencial para toma de decisiones y otras situaciones, más aún ahora con el tema de la inteligencia artificial, uno de los factores que nos va a diferenciar de ellas es el tema de la creatividad. ¿Qué recomendación usted puede brindar a los colegios, ¿no?, para que entrenen a nuestros hijos para estos entornos que se les vienen en el futuro, ¿no?, respecto a la malla curricular habitual que ellos manejan? ¿Qué recomendaciones usted puede brindar? Sí, a ver, yo lo he visto los últimos años también, de experiencia propia, mis propios hijos, y tampoco es un secreto que mi pareja es profesora en un colegio, ¿no?, con chavales adolescentes. Y yo lo veo desde lo que es la secundaria, la educación secundaria, bachillerato o la prepa y en la universidad. Hemos de volver a enseñarles. Los chicos tienen que aprender a hacer preguntas creativas.
no siempre las mismas preguntas. Y perdona que vuelva al cliché, no podemos esperar resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo. Si queremos obtener respuestas diferentes, hemos de hacer preguntas diferentes. Y lo vemos cuando se analiza el uso, la utilización media de la inteligencia artificial, bien sea para la generación de imágenes o sobre todo en ChatGPT, modelo conversacional de aprendizaje, Large Language Model, las personas hacen preguntas simples. No son preguntas ni creativas ni complejas, no, son preguntas muy simples y con lo cual las respuestas van a ser muy simples. Si yo hago una pregunta más creativa, la respuesta a esa pregunta probablemente también sea mucho más creativa. Esto no significa que un tipo de pensamiento es mejor que el otro. No, son complementarios. No hay una dicotomía, o piensas de forma creativa, o piensas de forma estratégica, o piensas de forma ejecutiva, o piensas de forma crítica, o de forma analítica. No, son tipos de pensamientos complementarios que todos nosotros podemos aprender a utilizarlos y ir cambiando en función de las necesidades. Y efectivamente, las necesidades han cambiado y lamentablemente lo vemos. Las políticas de educación, la ley, la legislación, siempre va con cierto retraso a lo que es la realidad que vivimos en el día a día. Y aquí sí, si aplicamos el pensamiento creativo, ejecutivo y directivo en las leyes y en la pedagogía, podemos anticiparnos, que para eso sirve este tipo de pensamiento, podemos anticiparnos a esas necesidades futuras y sí, nos va a tocar cambiar la malla curricular, nos va a tocar cambiar algunos de los topics que damos en los colegios y sobre todo nos va a tocar cambiar la forma en la que les enseñamos, porque hemos de enseñarles a pensar y a aprender y a hacer más preguntas y no solo a responder. Perfecto, gracias por el punto de la opinión o la recomendación para el tema de los colegios. Señor Bernard, ¿de qué manera el pensamiento creativo puede influir en la resolución de problemas complejos dentro de una organización? En primer lugar, destacar que gracias al pensamiento creativo, ejecutivo, directivo, nos permite generar soluciones que no son tan evidentes mediante el pensamiento tradicional o convencional. No se trata de romper las convenciones por romperlas. Se trata de ir más allá y quizás generar también otro tipo de convenciones. O sea, en lugar de seguir un enfoque lineal o lógico, el pensamiento creativo nos abre la puerta a explorar alternativas inesperadas, conectar puntos aparentemente no relacionados y es especialmente útil en situaciones donde los problemas no tienen una solución clara, obvia, en primera instancia, o donde, y eso es lo que vemos hoy en día, que se están acumulando los fallos donde las soluciones tradicionales, convencionales, simplemente han fallado y han dejado de funcionar. Aquí, por ejemplo, les puede permitir a los equipos combinar ideas de diferentes industrias o aplicar tecnologías de manera nueva para generar y resolver desafíos internos. Yo lo vi durante muchos años cuando estaba todo tan claro, decir, no, es que tú tienes que ser especialista en una cosa. Sí, pero es que el especializarte en una cosa te hace ciego hacia otras vertientes, otras opciones. Y es cuando empezamos a, digamos, yo lo llamo ese aprendizaje significativo, donde tú eres capaz de trasladar conocimientos, experiencias adquiridas en un entorno, en una situación concreta y extrapolarlas, adaptarlas, llevártelas también a otros contextos. Y eso sin creatividad no se puede hacer. En organizaciones donde la innovación es clave, esta capacidad de ver más allá de lo obvio y generar soluciones disruptivas se va a convertir en una ventaja competitiva significativa. Perfecto, señor Bernard. ¿Me permite, por favor, ir a una breve pausa y estamos retornando con la segunda parte del podcast del día de hoy?
Continuamos con el podcast del día de hoy. Tenemos como invitado a Bernard Schieber desde España. Él es COO de Innovia Behavioral Health Latam y Spain. Cuenta con estudios en sociología, psicología y ciencias de la comunicación. El tema que nos está compartiendo es pensamiento creativo ejecutivo. Señor Bernard, quisiéramos hacer una pausa en la entrevista de hoy para preguntarle a usted o que nos comente las personas que nos están viendo en vivo y en diferido, cómo pueden hacer para ubicarlo, y también que nos comente algo sobre Innovia Behavioral Health. Como el nombre de la empresa lo dice, somos innovadores en lo que es la salud conductual. A ver, la salud conductual, no hablamos de salud mental, salud emocional, etcétera, sino que realmente nos concentramos en lo que es el comportamiento, la conducta de las personas. Para ello ofrecemos en la actualidad más de 50 coloquios en vivo y en directo, facilitados por expertos como yo, todas las semanas, en español, más otros 70 en inglés. Y nos centramos en todo aquello que permite a las personas mejorar en su día a día, tanto a nivel profesional como a nivel personal y profesional. Y aquí sí, hablamos de la salud relacional, hablamos de la salud física, de la salud mental, de la salud emocional, centrándonos un poco en parte también en las competencias y habilidades transversales, las mal llamadas habilidades blandas o soft skills, que son esas competencias y habilidades interpersonales e intrapersonales para poder, sí, vivir mejor nuestra vida y quizá con ello un poquito vivir nuestra mejor vida. A mí me podéis localizar con mucho gusto a través de Dan Robert y Management Talks Perú, y también en LinkedIn con mi perfil Bernard Schieber. Creo que solo hay uno con mi nombre, el otro es un perfil antiguo que ya creo que está desapareciendo, y lógicamente también a través de del perfil de Innovia Behavioral Health, tanto el perfil en inglés, ya que facilito espacios en inglés, español y en alemán, como sobre todo en el perfil de Innovia Behavioral Health Latam y Spain. Para mí será un gusto saludarles, invitarles, darles acceso a quien sienta esa curiosidad para mejorar su creatividad, de acceder a cualquiera de nuestros coloquios vía invitación. Es un servicio de suscripción que en estos momentos, y perdona Dan que abuse, estamos en lanzamiento porque estamos consiguiendo algunos contratos bastante importantes con empresas, y hemos sacado ahora un pack, un 2x1, como digo yo, como parte también de nuestro compromiso con las personas, que nuestra tarifa ya de por sí muy competitiva, servicio de suscripción mensual con acceso ilimitado a todos los espacios. Por una suscripción pueden acceder 2 personas. Entonces, claro, creas 2 perfiles, y la verdad que es algo que no me cansaré de recomendar. Muchas gracias, Dan. Perfecto, gracias a usted, señor Bernard. Entonces continuamos con el tema que nos está convocando el día de hoy. Quisiera ahora consultarle lo siguiente. ¿Cómo se puede integrar la creatividad en la toma de decisiones empresariales para poder generar soluciones más innovadoras? Si partimos de la base que para ello hemos de empezar a tener en cuenta, considerar ideas fuera de los enfoques convencionales, significa que hemos de empezar a aplicar metodologías como y perdona el palabrote, el design thinking, o sea, ese pensamiento por diseño. Es muy estructurado, muy enfocado, que fomenta la empatía, la ideación libre, la generación de ideas, la experimentación, antes de llegar a una decisión final, antes de caer en los prejuicios y en esas decisiones ya premeditadas que realmente no nos sirven. Y aquí es crucial en las empresas crear, o en los equipos de trabajo, crear ambientes donde los equipos se sientan seguros para compartir ideas novedosas sin miedo al rechazo. Y esto significa, Dan, haciendo alusión a la pregunta que comentabas antes con respecto al sistema educativo. Esto requiere un cambio estructural, no me atrevo a decir un cambio de paradigma en el sistema educativo, pero sí un cambio estructural en cuanto a qué es lo que fomentamos. Cuando a los niños se les pregunta y los niños no saben, se les recrimina el no tener la respuesta adecuada. No estoy diciendo que caigamos en ese buenismo y que premiemos las respuestas falsas y absurdas. No.
pero sí el fomentar también, el intentar comprender, ya sabemos, ya cada vez sabemos más de cómo pensamos los humanos, pero fomentar también ese pensamiento lateral, ese pensamiento no lineal, ese pensar fuera de la caja, y hemos de empezar a aplicarlo en el colegio, pero no libre albedrío. Y ahí es donde cobra especial importancia o relevancia el adjetivo pensamiento creativo, ejecutivo, directivo. Tiene que actuar como una especie de funnel, de embudo, para concentrar nuestra atención y nuestra creatividad hacia un punto en concreto y no dispersarla, que no se distraiga. Si estamos hablando sobre temas, digamos, ¿cómo puedo mejorar una puerta? Yo tengo que tener claro para qué es una puerta. Puedo pensar en cambiar la forma, puedo pensar en cambiar un poco los materiales, etcétera, etcétera. Pero esa creatividad tiene que ir enfocada hacia ello. Y ahí también es muy útil algo que hacía yo, que he hecho durante muchos años, estructuras o sesiones de brainstorming estructurado, ya que permiten a los equipos generar una gran cantidad de ideas estructuradas, orientadas, condicionadas antes de evaluarlas. El descartar esas ideas es posterior. O sea, yo tengo que integrar también esta creatividad en el proceso de toma de decisiones para asegurar que y aquí es importante, asegurar que estas soluciones adoptadas no solo resuelvan el problema de manera puntual, sino que lo hagan de manera quizá innovadora, pero sobre todo sostenible a largo plazo. No es innovar por innovar. Aquí nosotros siempre también decíamos, never change a winning team. Nunca cambies un equipo ganador. Si el equipo está ganando, puedes innovar, pero no es la innovación por la innovación, no es la creatividad por la creatividad. No es a ver qué se me ocurre. No, es a ver qué se me ocurre al respecto, en concreto, con esto en concreto. Y ahí sí, a mayor conocimiento de distintos campos del saber, distintas disciplinas, lógicamente, mi respuesta va a ser mucho más rica, no necesariamente más creativa. Que ahí está esa creatividad, de coger las cosas de otros puntos, hilarlos, juntarlos. Muy bien. Señor Bernard, cuando usted hace mención de nunca cambies a un equipo ganador, asocié al tema de algunas organizaciones y allí quiero usted que me ayude a identificar el diferencial o dónde está ese punto que no tiene igualdad, que es algunas empresas, hay empresas que como son exitosas, se convierten en conformistas. Y cuando alguien trae una propuesta innovadora, le dice no lo toques porque está que funciona bien. Sí. Eso podríamos decir que es una interpretación de Never Change a Winning Team. Ahora, una cosa es el equipo y otra cosa es qué estrategias y qué es lo que ha de seguir el equipo. Y aquí un ejemplo quizá muy claro, comparemos Blockbuster con los inicios de Netflix. Blockbuster, ¿te acuerdas? Gran cadena internacional de temas de vídeos en VHS, etcétera. Fueron evolucionando un poco con el tema de los DVDs, pero se quedaron fuera. Y Netflix, curiosamente, Netflix empezó sus andadas también con los DVDs. O sea, en este caso, Netflix, a diferencia de Blockbuster, Netflix analizó claramente qué es lo que la gente quería. La gente no quería tener que ir a un sitio a alquilarse un DVD, tener que volver a devolverlo, la máquina, etcétera, etcétera. Fueron al core, al núcleo de esa necesidad y de ese deseo de la persona y lo juntaron con los avances tecnológicos. Hizo falta el equipo, never change the winning team, pero darle una nueva estrategia, darle un nuevo approach, una nueva perspectiva. Y es por ello que Netflix, o sea, se ha hecho realmente ahí con el mercado y Netflix, a diferencia de otros, siguen innovando. Ahora, ¿hasta dónde? Todo producto, todo servicio, y lo vemos también, tiene un ciclo de vida. Cuando estudiamos las teorías de cambio en organizaciones, hay una teoría muy bonita
que trata sobre el ciclo de vida de las organizaciones, que en función de su desarrollo de sus equipos, tienen que superar los distintos retos, distintos niveles antes de llegar al siguiente nivel. Y uno de ellos es cuando una empresa crece ya demasiado y siguen manteniendo esas estructuras, si no las cambian, están condenadas a fracasar. Lo hemos visto también con otras empresas. O sea, tenemos tanto ejemplos muy buenos sobre empresas que lo han logrado y otras empresas también ejemplos claramente donde han fracasado por crear de la innovación, esa primera innovación, segunda, tercera etapa, lo consolidaron y lo convirtieron en una convención, en un sistema convencional y dejó de ser innovador. Y ahí fue donde realmente nos estrellamos. Entonces, ahí viene esa creatividad también de siempre estar supervisando, analizando, midiendo y no descansar en los laureles. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Se puede, perdona. Y sí, podemos decir con el tema del equipo, porque le sigo dando vueltas. A ver, si yo tengo un equipo, nosotros trabajamos en equipos detrás de la línea del enemigo, en operaciones clandestinas éramos pocas personas, pero nunca se cambiaba el equipo entero. Cambiabas a veces un miembro, cambiabas un puesto, cambiabas un tal, mantenías la esencia por un lado, pero siempre también entraba sangre fresca, sangre nueva, entraban ideas nuevas. Había una renovación continua de ese, digamos, mejor equipo. Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta. Sí, perdona, gracias, Dan. Sí, muchas gracias también a usted.